Hola, mi nombre es Rogelio Medina y bienvenido al curso de Éxodo. En este curso vamos a estar estudiando 12 lecciones que vamos a poder resumir el libro en 3 diferentes divisiones. Tal vez te has preguntado, ¿qué enseña el libro de Éxodo? Tal vez has querido aprender más. Bueno, en este curso eso es lo que vamos a estar analizando. Vamos a ver cómo Dios va a librar a los hebreos de Egipto, a una nación esclavizada, a una nación afligida, a una nación que no estaba estructurada realmente como nación, para tomarla a Dios y transformarla en una nación victoriosa, guerrera y conquistadora. Este es el libro que nos va a ayudar a poner el fundamento. En este video vamos a estar viendo la introducción a este curso. Para todos nuestros estudiantes, al lado del video tenemos lo que es las asignaturas de este curso y también el repaso del video que estás viendo en este momento, lo cual va a tener algunas preguntas con algunas de falso y verdadero y también una pregunta para reflexionar sobre el tema y sobre todo como siervo de Dios. Vamos a ver entonces las divisiones que vamos a estar analizando dentro de este libro. La primera división involucra del capítulo 1 al capítulo 6 para hablarnos sobre la esclavitud que está enfrentando el pueblo. De ahí vamos a ver la condición que se encontraba, como también el llamamiento de Moisés y cómo Dios va a brindar lo necesario para que Faraón escuche el mensaje que Dios tiene que decir para que libere al pueblo. La segunda división va a venir del capítulo 7 hasta el capítulo 18 y vamos a hablar de la liberación que se va a brindar. En el capítulo 7 vamos a empezar a ver las plagas, en lo cual Dios empieza a ejecutar su juicio para empezar a trabajar en el proceso de la liberación del pueblo. Ya en el capítulo 18 vamos a llegar cerca del monte Sinaí, cuando ya el pueblo se encuentra del otro lado del Mar Rojo. Y la tercera división es la revelación. Este es el capítulo 19 al capítulo 40. Del capítulo 19 en adelante vamos a encontrar cómo Dios manifiesta al pueblo su propósito de hacerlo una nación santa. Ya de ahí en adelante empezamos a ver los mandamientos y también las instrucciones para el tabernáculo para poder llegar a la construcción completa. Esta es la división que vamos a estar viendo a través de estas 12 lecciones. Haremos hincapié en ciertos de los temas en los cuales dentro de sus asignaturas usted va a poder ver que también hay tareas que cumplir, versículos de memoria que declarar. Y todo esto le va a ayudar a comprender más lo que es este gran libro del libro de Éxodo. Dentro de esto, quiero que tengamos en mente también que vamos a tener que ver algunas información adicional. Incluso vamos a ver de cómo el libro de Génesis nos establece que hay 70 descendientes de Abraham que entrarán a Egipto. Y vemos de cómo Dios nos va a manifestar, nos va a enseñar esta información que tiene que ver con la información que nos narra en alguna pregunta si son 70 o 75. Ahí al lado del video usted va a ver apéndice B y eso va a tratar con eso en su tiempo, pero lo vamos a ver más adelante. De igual manera usted va a encontrar que hay 400 años antes de que venga Moisés y ahí también en lo que es el número 1 y número 2 sobre la fecha de Éxodo le va a ayudar a comprender esto, al igual que también el apéndice A. Entonces recuerde, toda esta información usted la tiene que leer y usted tiene que adquirir toda esta información para poder comprender mejor de estas fechas de los 400 años, al igual que también de los 70 descendientes de Abraham. Sin embargo, veremos el versículo clave que vamos a estar enfocando este libro. Hay algunos, veremos el primero. Capítulo 3 y versículo 8. La palabra de Dios nos dice: y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo.
encontramos que Dios declara el propósito para dónde los va a guiar. Una tierra que fluye leche y miel. De igual manera, encontramos otro pasaje en el capítulo 3, versículo 14 al 16, que dice lo siguiente. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Ahí vemos y nos va a traer la pregunta también natural, de lo cual nos presenta el nombre de Jehová. Ahí va a encontrar también lo que va a ser otro apéndice, el apéndice E, que más adelante será agregado si es que no está allí. Usted lo va a poder ver que trate con el nombre de Dios. Entonces, va a ser un breve artículo para ayudarle también a comprender la declaración que Dios hace dentro del texto. Otro pasaje clave es el capítulo 6, versículos del 2 al versículo 8. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí un pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré a la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Podemos ver una vez más que Dios aquí hace mención del pacto y referencia a lo cual nos brinda a nosotros la oportunidad de entender cómo es que Dios va a establecer este pacto ya fijo, de lo cual se hizo la promesa a Abraham. Y luego el capítulo 12, versículo 23, nos dice lo siguiente. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Quiero que prestemos atención a esta enseñanza también, lo cual nos presenta. Algo muy importante de tener aquí es lo que Dios estaba haciendo a través de la Pascua. Y vamos a hacer hincapié cuando lleguemos a esa lección. Palabras claves que usted puede adquirir dentro de este libro, palabras que se repiten repetidamente, es deja ir, lo cual Dios está apelando a que haya una liberación. La palabra saqué también aparece varias veces del libro, y la palabra sacó, lo cual hace hincapié de una liberación. Ambas palabras son usadas intercambiablemente a través de todo el libro para recordar al pueblo hebreo sobre lo que Dios haría a través de su siervo Moisés. Iba a brindarles la liberación para brindarles una nueva vida con una nueva oportunidad. Esto es el principio, si se puede decir así, lo que Dios estaba estableciendo como el fundamento y lo que Cristo haría a través del Evangelio. Aquí Dios estaba estableciendo ese mismo principio a través de su siervo Moisés. Viendo estas tres divisiones, voy a mencionar algo breve de las que ya había mencionado. Número 1, la esclavitud, versículo del 1 al versículo 6. Después de 4 siglos de esclavitud,
el pueblo de Israel clamó a Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para que hubiera una liberación. Y como vimos en el capítulo 3, Dios declara: he oído sus gemidos, he oído su clamor. El pueblo estaba pidiendo liberación. Vemos aquí que Dios ya había preparado a su siervo Moisés para que este propósito se llevara a cabo, y le había entregado, o se le había manifestado, mejor dicho, en una zarza ardiendo, para presentarse delante de él, y que así él pudiera comprender que él sería el defensor a cual Dios estaba llamando. Pero el faraón, cuando escuchó el mensaje, endureció su corazón y hace una pregunta muy interesante en el capítulo 5 y versículo 2. ¿Quién es Jehová o quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Quiero que pensemos, amados, en lo que nos presenta el Antiguo Testamento, sobre todo estos 5 libros conocidos como el Torah o el Pentateuco. El libro de Éxodo nos presenta o inicia no dándonos manifestación de detalle sobre los 400 años, pero sí nos inicia de cómo viene ya a iniciar la vida y el principio de Moisés. El libro de Éxodo nos menciona estos 400 años para introducirnos a Moisés. Y al introducirnos a Moisés, nos menciona 40 años en Egipto, nos menciona 40 años en la tierra de Madián, y luego nos empieza a dar lujo y detalle de lo que viene siendo el resto de aproximadamente 2 años. Y usted va a encontrar allí en el apéndice F de lo que va a ser una tabla, una gráfica que le va a demostrar más o menos los tiempos de lo cual este libro fue estructurado. Aproximadamente narra unos 82 años. Ahora recuerde, narra, porque los 400 años no los toca, solo los menciona. Y cuando vemos en esto, vamos a encontrar que Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fueron escritos en un lapso de 120 años, ya que los 40 años finales de Moisés y su vida son cuando están en el desierto para ser introducidos a la tierra prometida, en el libro de Deuteronomio. Vemos entonces que en estos 120 años, estos 5 libros fueron escritos, incluyendo a Génesis. Sin embargo, Génesis no habla de Moisés. Pero como sabemos que él es autor, cuando veamos ese curso, usted va a poder adquirir esa información, al igual que los otros libros adicionales mencionados dentro del Torah. Teniendo eso en mente, cuando usted mira o escucha dentro de la palabra de Dios en Deuteronomio, y sean recordados por Moisés de que Dios levantaría un profeta como él, vemos que estos 400 años Dios preparó todo para que viniera Moisés. En el Nuevo Testamento encontramos un periodo de 400 años, los años de silencio se le conocen, en el periodo intertestamentario, de lo cual viene entonces a introducir a Jesús. Encontramos, amados, que Dios había establecido todo para que los pactos entraran en efecto. Ambos pactos entraron con estos 2 personajes. El primero con Moisés, el segundo con Jesús. Hubo un tiempo en lo cual Dios preparó todo para la venida de ellos. Esto nos deja bien en claro que Malaquías 3:6 nos ha revelado una gran verdad que no debemos de olvidar. Yo, Jehová, no cambio. La Escritura nos enseña una y otra vez que Dios permanece igual. Luego, el escritor a los Hebreos en el capítulo 13 y versículo 8 nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos o por la eternidad. Eso es importante reconocer. Usted puede conocer exactamente lo que la palabra de Dios nos dice, la mente de Dios y Dios mismo en su naturaleza. Usted lo puede llegar a conocer. Entonces, viendo esto, este es el libro que nos establece el fundamento a la liberación. Vimos ya el problema, la esclavitud. Vemos la liberación, la solución de Dios, capítulo 7 al 18. Dios, por tanto, se reveló al faraón a través de serie de 10 demostraciones.
va a revelar Dios su presencia, va a revelar Dios su manifestación y su poder, aquel hombre que se sentía Dios. Esto es muy importante. Vemos estos audiovisuales, las 10 plagas que se empiezan a manifestar una tras otra. Estas plagas fueron aumentando en severidad hasta que la 10ª trajo la muerte del primogénito de cada hogar de Egipto. La similitud de esto también es que después Dios dice, todo primogénito me pertenece a mí. Por lo cual encontramos que así tanto dio muerte al primogénito, aquel que no quiso sujetarse a su voluntad y no lo quiso reconocer como a Dios, pero dio vida al primogénito de aquel que sí lo reconoció. Esto es muy importante recordar a través de los pactos y en Cristo Jesús y para nosotros hoy en día. Vemos también que Israel evitó esta plaga por medio del Cordero. Ahí Dios proveyó aquel Cordero que quitaría, prevendría que la muerte tocaría al pueblo. Igualmente, cuando Juan el Bautista vio a Jesús acercándose al río Jordán, en Juan capítulo 1, versículo 29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos, Dios proveyó. Su fe en Dios en ese momento se convirtió en la base de su redención nacional. Cuando salieron de Egipto, Dios los guió con una columna de fuego y humo y salvó al ejército de los egipcios que les perseguían mediante el milagroso cruce del Mar Rojo. En el desierto los protegió y los sostuvo durante todo su viaje. Vemos todo ese periodo y nos introduce a la última división, la revelación, capítulo 19 al 40. Ahora que el pueblo había experimentado la liberación, la guía y la protección de Dios estaba listo para que le enseñara lo que Dios esperaba de él. Una vez siendo liberado, ahora Dios va a tomar ese pueblo, esa nación, esa gente que había vivido bajo esclavitud, que había vivido afligida, que nunca sabía cómo tomar el liderazgo, y Dios los iba a estructurar, y Dios los iba a educar, y Dios los iba a preparar, porque para entrar a la tierra prometida tenían que estar preparados. Todo esto nos ayuda a entender todo lo que Dios también ofrece en Cristo Jesús y la estructura de la iglesia. Recuerde, Dios no cambia, y eso nos ayuda a entender a nosotros de cómo Dios ha puesto todo desde el Antiguo Testamento, el fundamento para que nosotros entendamos ahora en Cristo Jesús. Espero que esta información le fortalezca en su fe y le ayude a seguir viendo más de la verdad de Dios. El título, podemos decir que el título en hebreo denota, y estos son los nombres. Según en el lenguaje hebreo, en lo que es la Septuaginta, la versión en griego, nos deja saber que este libro se basa en lo que es la palabra éxodo, lo que es partida, mejor dicho. Y esa palabra denota salida. Es por eso que hoy en día usted y yo tenemos esa palabra en nuestro vocabulario. En inglés sería exit, lo cual implica o haciendo referencia a partir. Entonces, este es el título que se le ha dado tanto en hebreo como en griego, y nos ayuda a entender que solamente se ha reconocido en griego y incluso en latín como Liber Exodus, que sería el libro de la partida tomado del título griego. El autor, mucho de esto ha habido crítica en cuanto a ello. Algunos han querido cuestionar que Moisés no es el autor. Sin embargo, podemos ver la evidencia que sobreabunda sobre siendo Moisés el autor. Evidencia podemos ver tanto desde el tiempo de Josué. Josué menciona que Moisés ha estado en su tiempo, en Éxodo capítulo 20, versículo 25, y al igual Josué lo menciona en Josué capítulo 8, versículo 30 al 32, hace referencia a que él es el autor. De igual mismo, el libro atribuye directamente a Moisés como el autor, tanto el capítulo 15, capítulo 20, capítulo 24, 31 y 34. Otros escritores bíblicos hacen referencia a que Moisés también es el autor de Éxodo.
David hace referencia a esto en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 3. El profeta Esdras hace referencia a esto en Esdras capítulo 6 y versículo 18. El profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 11. Malaquías capítulo 4, versículo 4. Los discípulos ya en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, versículo 45. El apóstol Pablo, Romanos capítulo 10 y versículo 5. Encontramos también que el mismo Jesús, el mismo Señor, el mismo Cristo hace referencia que Moisés está el autor. Cuando hace referencia en Marcos capítulo 7, versículo 10, Marcos capítulo 12, versículo 26, Lucas capítulo 20 y versículo 37, Juan capítulo 5, versículo 46 y 47, Juan capítulo 7, versículo 19 y versículos 22 y 23. La evidencia es sobreabundante. No cabe duda que Moisés fue el autor de este libro. Y es importante mencionar todo esto para que usted quede sin duda alguna quién es el autor, que fue inspirado por el Espíritu Santo para dejarnos esta información. Ahora, la fecha y la transición. Dentro de lo que le mencionaba al lado del video, hay algunos que mencionan la fecha del libro de Éxodo parte 1 y parte 2. Ahí usted va a adquirir información, va a ser información que tiene que ver con la historia, y esto puede ser elaborada en una parte larga. Sin embargo, aquí solamente voy a mencionar algo breve. Se asume que la fecha temprana del Éxodo alrededor de 1445. Este libro se compuso durante los 40 años de viaje del libro del desierto entre 1445 a 1405. Quiere decir que ya cuando iban en camino los últimos 40 años de Moisés, Moisés ha puesto o ha estado escribiendo toda esta información. Recuerde que vamos a ver en Éxodo capítulo 24 que Moisés toma las palabras de Jehová y las escribe en el libro del pacto. Y hace referencia a esto. Vamos a ver en su tiempo esto. Probablemente Moisés llevó un registro de la obra de Dios que editó en las llanuras de Moab poco antes de su muerte. En el Éxodo abarca el periodo comprendido entre la llegada de Jacob a Egipto, alrededor de 1875, y la construcción del tabernáculo 430 años después, en el desierto, alrededor de 1445. Ahora, una vez más, esta información solo es breve. Recuerde, la vamos a estar viendo cuando se hizo la llegada de Jacob a Egipto. Antes de los 400 años, pasan esos 400 años y encontramos entonces ya a Moisés en adelante entrando a la escena para darnos la información. Ahora, tema y propósito. Podemos decir que hay dos temas entrelazados. Estos temas serían el primero, la redención, representada en la Pascua, y el segundo, la liberación, representada en el Éxodo de Egipto. Entonces podemos ver, amados, que Dios hace a través de la Pascua la redención del pueblo para entonces ya guiarlos hacia afuera, librarlos de la esclavitud de Faraón, de la aflicción de Egipto. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 6, versículo 6, capítulo 15, versículo 13 y versículo 16, al igual que el libro de Deuteronomio capítulo 7 y versículo 8. Esta redención y liberación se lograron mediante el derramamiento de sangre y el poder de Dios. Recordemos que el propósito era de Dios traer a esta gente, que era la minoría, que era gente despreciada, que era gente afligida, que era gente que no era de renombre, para convertir a esta gente en el gran pueblo de Dios. Eso es lo importante a recordar, que Pablo nos recuerda algo similar en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24 en adelante, cuando habla que lo vil fue lo que escogió Dios, lo menospreciado fue lo que escogió, lo que no era, para hacer y deshacer lo que es la sabiduría del mundo. Lo mismo encontramos aquí. Vemos también que podríamos decir que podemos ver a Cristo dentro de todo el Éxodo. En este libro, en esta transición, vemos a Cristo a través de Moisés.
siendo el profeta de Dios y siendo aquel que viene a traer tanto como profeta, siendo sacerdote, siendo redentor. Ambos también podemos ver, ambos títulos o atribuciones podemos ver a Cristo. La Pascua podemos ver que Cristo sería ese cordero que ofrece la oportunidad de ser liberados de la muerte. En este caso, ahora en Cristo, dice el libro de Apocalipsis 2 y versículo 11, de la segunda muerte. Vemos también las fiestas solemnes, las 7 fiestas, que sería la fiesta de la Pascua, recordar el cordero, los panes sin levaduras, recordar su entierro, su cuerpo físico que no sufrió corrupción. Las primicias, podremos ver su resurrección, 1 Corintios 15, versículo 20. El Pentecostés, su promesa cumplida del Consolador y la salvación, en Hechos 2, del 33 al 47. Las trompetas, la urgencia de su mensaje y la demanda de preparación para el juicio. Marcos capítulo 15, versículo 15 y 16. El evangelio se debe predicar a toda criatura para que la gente crea y se bautice y llegue a ser salva. Y el día de expiación, Jesús entrando en su trono para ministrar como sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Podemos ver entonces de cómo Cristo se manifiesta dentro de este libro. Podríamos ver también los tabernáculos. Todos tendrán un lugar en la morada celestial. Tanto así como habitaron de forasteros aquí en la tierra, Dios está diciendo, tú tendrás un lugar al lado mío. Juan capítulo 14, del 1 al 3, usted y yo podemos ver Jesús haciendo la promesa para aquellos en los cuales decidan obedecerle y creer en él. El éxodo mismo. Pablo relaciona el concepto del bautismo con el éxodo porque el bautismo simboliza la muerte de lo viejo y la identificación con lo nuevo. Romanos capítulo 6, versículos 2 y 3, al igual que 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 2. El maná y el agua. El Nuevo Testamento aplica a ambos a Cristo. Juan capítulo 6, versículo 31 al 35, Jesús declara que Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Al igual que el contexto del versículo 48 al 63. Y luego 1 Corintios capítulo 10, del 3 al 4, nos habla que Él, así como fueron bautizados en Moisés, ahora en el nuevo pacto, bajo el Mesías, uno es bautizado en Cristo. Esto quiere decir bajo la autoridad declarada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya que Cristo vino a establecer su iglesia, a establecer el compromiso. Algo más elaborado de esto se podría tomar del libro de Oseas, allá por el capítulo 4 del versículo 14 en adelante. Encontramos, amados, que el libro de Oseas nos ayuda a comprender de cómo Dios iba a enviar a su Hijo y iba a traerlo para establecer, para buscar, dice, novia o esposa. Esto es, Cristo vino a la tierra, habitó entre vosotros para mostrar su fidelidad y su amor, su compromiso, para que todos aquellos que acepten la obediencia, así como el novio le propone matrimonio a la novia y ella dice que sí, ahora ella se conserva pura y solo se identifica con aquel que es su prometido. Y se le da su anillo de compromiso. Cristo dio al Consolador la promesa para dejar saber que en aquel día será la gran boda. El libro de Apocalipsis nos habla de esto en la boda del Cordero. Vemos también el tabernáculo en sus materiales, colores, mobiliario y disposición. El tabernáculo habla claramente de la persona de Cristo y el camino de la redención. Hay un desarrollo progresivo desde el sufrimiento, la sangre y la muerte hasta la belleza, la santidad y la gloria de Dios. El tabernáculo es la teología en forma objetiva. De igual manera, el sumo sacerdote. De varias maneras, el sumo sacerdote prefiguraba el ministerio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, el cual ahora traspasó los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre para ministrar para siempre. Ya no hay intervención ni separación por la muerte. Cristo jamás morirá y está sentado
en su trono para gobernar. Podemos ver esto a través del libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16, al igual capítulo 9, del 11 al 12, y luego versículo 24 al 28. Recuerde de ver el bosquejo cronológico del libro. Ahí le va a dar una información, los aproximados 81, 82 años, de lo cual cierra o narra este libro, los meses y el tiempo que se aproximan según la división. Entonces, recuerde de adquirir toda esta información, los apéndices A del F, al igual la fecha del Éxodo, del 1, parte 1, parte 2, y lo que es este bosquejo de tiempo cronológico del libro. Esto le va a ayudar a usted a comprender mejor de lo que vamos a estar viendo a través de estas lecciones. Y también recuerde que está el repaso de este video. Esto también es esencial y necesario que usted lo conteste para que así usted pueda comprender, discernir y también reflexionar en lo que está usted aprendiendo. Gracias por estar entre este video con nosotros aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Nos veremos para la próxima lección, que veremos la primera lección en la cual nos empieza la división del capítulo 1 al capítulo 6. Dios los bendiga.